Les saludo, queridos amigos, hermanos. Estamos en un nuevo HD Online. Espero hayan tenido una muy bendecida semana. La verdad es que durante esta semana que acaba de pasar, estaba pensando en el significado de una palabra. Y esta palabra es aferrar, que significa agarrar con mucha fuerza, mantener o sostener. Y en la vida podemos tomar la decisión de aferrarnos o soltar determinadas cosas, no sé, relaciones personales, actitudes. Hoy quiero que podamos reflexionar acerca de todo aquello a lo que nos estamos aferrando. ¿Saben? Hay veces en que tratamos de avanzar y no podemos en la vida. Es como si tratáramos de arrastrar, pero un gran lastre, es decir, un peso, una carga que nos impide crecer o desarrollar algún área específica de nuestra vida. No sé, no sé si tiene esto sentido para ti, pero hay momentos en que permanecemos aferrados a determinadas cosas, situaciones, o tal vez actitudes que no nos convienen o favorecen para nuestro caminar diario. Muchas personas viven frustradas también en la vida porque siguen aferradas a situaciones que tal vez eran cosas que pasaron. Pero vamos a lo concreto. Pongamos también algunos ejemplos para entender este aferrarse y llevémoslo a algunos ejemplos cotidianos. Una de las situaciones pudiera ser que estamos aferrados a una relación sentimental que ha concluido. Pueden haber muchas causas al respecto. Tal vez por alguna ruptura, la muerte o el abandono de alguna de las partes o tal vez la infidelidad, etc. Pero es una relación que concluyó y que a lo largo del tiempo no hemos podido superar. Ese es un ejemplo. Tal vez permaneces aferrado a la espera de que el resto cambie, confiando en que el resto tiene dificultades, tiene problemas y que ellos debieran cambiar, y la verdad es que no haces un análisis profundo y te das cuenta también que necesitas tú un cambio profundo en tu vida. Entonces muchas veces asumimos que los problemas son del resto. Y pasan los años y pasa el tiempo esperando que el resto haga las cosas, que el resto cambie, que el resto mude de actitud, cuando la verdad es que los verdaderos cambios parten por uno, parten por una decisión personal. Entonces, muchos de estos problemas van a depender de los lentes con los cuales los miremos. O sea, si nuestra visión está distorsionada, no vamos a poder ver el bien en el otro, ver el amor en el otro, ver el cuidado en el otro, ver lo positivo también que tienen las demás personas. Entonces, es muy importante, antes de seguir aferrados a que el resto cambie, el resto desarrolle ciertas habilidades, el tener una mirada interna también. El poder mirarnos a nosotros mismos y generar esos cambios que nos van a permitir crecer, soltar esto que teníamos aquí aferrado y desarrollar nuestra vida con normalidad. Otro lastre también que es común es el perfeccionismo. Y la verdad es que el vivir aferrados al perfeccionismo es algo que nos quita mucha, pero mucha energía. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos nos equivocamos. A todos se nos ha olvidado alguna vez algo, todos hemos hecho buenos y la verdad no tan buenos trabajos. Pero no vale la pena hacernos un daño emocional y psicológico para tratar de ser perfectos. La verdad es que es un esfuerzo vano el tratar de buscar una perfección porque no se va a poder lograr. Otra cosa a la que seguimos aferrados muchas veces es cuando pretendemos olvidar determinadas situaciones en vez de superarlas. Entonces hay momentos en los cuales, situaciones en las cuales nos vemos enfrentados que nos generan dolor y debemos ser resilientes, es decir, debemos tener la capacidad de enfrentar las adversidades de la vida y salir completamente fortalecidas de ellas. Otra cosa a la cual nos aferramos habitualmente tiene que ver con aprender a lidiar con la crítica destructiva. Siempre nos vamos a encontrar personas que tengan una palabra amable, tengan también una crítica que nos haga crecer, pero hay momentos en que viene gente también con una crítica que es solamente para destruir y para dañar. Entonces, la clave para no aferrarnos también a esta crítica, a los que hablaron mal de nosotros, a los que hicieron cierto daño, la clave es darle la importancia que merecen, simplemente eso. Como receptor, si eres un receptor de críticas también y que son destructivas, tienes que entender el peso que merece simplemente. Y la implicación emocional con la cual tú las estás recibiendo.
Es decir, si para ti viene de tal o cual persona, la verdad es que no tienes que desgastarte en eso. Es parte del crecer, es parte del desarrollar y tienes que soltar ese tipo de cosas y no permanecer aferradas a críticas que la verdad es que no te aportan, no te hacen crecer, no te edifican, no te construyen. Otro aspecto también a lo cual mucha gente permanece aferrada es a guardar rencor hacia algunas personas que no sé, se comportaron mal contigo, te dañaron a lo largo del tiempo, tuvieron una mala actitud y muchas veces gente guarda rencor y permanece aferrado a ese rencor durante mucho, mucho tiempo. Entonces, existe un punto que es muy importante y con el cual quiero concluir también esta parte. Dice, el vivir sintiéndose víctima de las circunstancias. Eso es algo a lo que mucha gente también se aferra. Es víctima, simplemente vive una vida de víctima, de victimismo, pensando que todo el resto tiene la culpa, pensando que sus circunstancias son más desafortunadas que el resto, etc. Y creo que este punto es fundamental, en el sentido de que existen personas que viven su vida en esta actitud de víctima. Es decir, que piensan que los lastres se aferran a las personas. Y la verdad es que no es así. Somos nosotros los que nos aferramos o soltamos los lastres. Soltamos o nos aferramos a las determinadas cargas. Pero no son las cargas las que andan persiguiendo a la gente. Y por eso resulta fundamental nuestra postura al respecto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sentirse víctima que tomar la autoridad ante las situaciones. Y, ¿sabes? En la palabra vamos a ver ahora una historia de alguien que vivió con muchos lastres. Es una historia que se encuentra dentro de otro relato y vamos a darle lectura. El relato completo se encuentra en Marcos 5, de los versos 21 al 43. Y en esta etapa les voy a parafrasear algunos versículos y de ahí vamos a dar lectura al texto en el cual nos vamos a centrar. Jesús en esta etapa había llegado a la orilla junto al mar y se había bajado recién de la barca. Y dada su fama se reunió junto a él una gran multitud, mucha gente llegó. Y de repente, en medio de esta multitud, viene uno de los principales de la sinagoga llamada Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y la verdad que tuvo que tragarse su orgullo por ser uno de los religiosos que sin embargo estaba buscando a Jesús. Y le rogaba mucho a Jesús, diciéndole, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues ahí entonces que Jesús lo acompañó. Iban caminando hacia la casa de Jairo, iban con una gran multitud alrededor que se agolpaba, que les apretaban. Y es allí donde se inserta esta historia, que es la que va a ser el centro del tema de hoy. ¿Qué es lo que sucede? Dice en Marcos 5, verso 25, dice lo siguiente. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Vamos a dar lectura hasta este versículo. La historia continúa un poco más adelante. Y Jesús en ese momento se da cuenta de que poder había salido de él. Y se volvió hacia la multitud y les dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Entonces los discípulos, la verdad, es que se asombraban y le decían, ¿cómo preguntas eso? Le dice, si hay una multitud que te toca. Sin embargo, Jesús le dice, ¿sabes? Hay alguien que me tocó. Alguien que estaba buscando algo y que fue saciado en ese momento. Entonces, nos dice el texto que la mujer estaba allí temblando y temerosa y reconoce haber sido a ella. Y le dice, sabes, yo te toqué por esto y esto. Y le explicó al maestro. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, este es el paréntesis, esta es la historia que se inserta dentro de otra, que es mayor.
Y vamos a reflexionar, pero quisiera seguir unos versículos más adelante también explicando la historia del contexto. Y vamos a profundizar en un ratito más en ella. Dice, luego entonces esta historia inicial continúa. Le avisan a Jairo que su hija ya había muerto y que no era necesario molestar al maestro, molestar a Jesús mientras hablaba con la mujer de aquel milagro. Entonces, sin embargo, Jesús al oírle que había muerto, le dice lo siguiente a Jairo: no temas, cree solamente. Y sabes, esta palabra te la quiero compartir el día de hoy. Sabes, amados, hay cosas en tu vida que tal vez estaban muy complicadas y que todos a su alrededor se dieron cuenta y dijeron, sabes que esto está muerto, esto no hay futuro. La verdad es que estaba muy complicado y ya pereció, ya no hay salida alguna. Te estoy hablando de distintas cosas, tal vez de tu matrimonio, tal vez de tu vida espiritual, tal vez de tu llamado, puede ser también tu situación económica, etcétera. Situaciones que estaban muertas, completamente muertas, y todos a su alrededor daban testimonio de ello. Sin embargo, el Señor en esta hora, al igual que a Jairo, le dice, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Es tiempo de confiar, de depositar la confianza en el Señor, que su palabra sea lo suficientemente transformador de tu situación. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Cree solamente y verás al Dios en control de cada una de estas situaciones. ¿Saben? Jesús acompañó a Jairo a la casa. Llegan, entran a la casa y Jesús les dice, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, solo duerme. Y los que estaban en la casa se burlaron porque sabían que la niña había muerto. Sin embargo, Jesús tomó a sus padres, entró a la habitación donde ella estaba y declara unas palabras sobre ella. Le dice, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego, inmediatamente, la niña despertó de la muerte, se levantó y Jesús mandó a que le diesen de comer. Amado, ¿sabes que cuando Dios vuelve a la vida, aquello que estaba muerto, vuelve? Aquello que estaba dañado, aquello que ya estaba roto, aquello de lo cual tú no tenías esperanza, lo que demanda es que lo alimentes. Por ejemplo, si tu vida espiritual estaba muerta y Jesús la revive, empieza a adorar, empieza a leer las Escrituras, empieza a orar, empieza a alimentar todo aquello que Dios ha revivido en ti. Si Dios revive tu matrimonio, aliméntalo, cuida de él, busquen a Dios juntos, sirvan en la iglesia local, inviertan tiempo juntos, cuídense el uno al otro. Tal vez lo que estaba muerto pueden ser tus finanzas y Dios actúa y las revive. Aprende entonces a alimentarlas. Invierte en el reino de Dios, ofrenda, diezma, ayuda a misiones, ayuda a los necesitados, sé generoso. En la medida que das, Dios bendice de una manera abundante. Entonces, amados, volvamos a la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús. Esto ocurrió entonces mientras Jesús iba de camino a sanar a la hija de Jairo. No era un encuentro al que el maestro se dirigiera. Sin embargo, la fe de esta mujer la hizo irrumpir en la agenda de Jesús. ¿Sabes? Esa es la historia de alguien que había vivido con muchos lastres. Estuvo 12 años presa de esa enfermedad. Le produjo mucho sufrimiento. Gastó todo lo que tenía, dice el texto, y nada lo podía aprovechar. E incluso es más, dice que le iba cada vez peor en esta situación. Entonces eran lastres difíciles, muy complejos que llevaba esta mujer, una carga muy pesada y un tiempo muy prolongado. Habían sido muchos años, 12 años. Pero, ¿sabes? Sin embargo, llegó un momento en la vida de esta mujer que oyó hablar acerca de Jesús. Supo que Él ayudaba a las personas, supo que Él hacía milagros, supo que Él restauraba las vidas de todos aquellos que confiaban en Él. Entonces ahí cuando ella toma una decisión, seguir aferrada a sus lastres, seguir aferrada a sus problemas, o bien soltarlos y aferrarse a Jesús.
confiando que Él es suficiente para sanar y para restaurar sus vidas. Leamos un poquito el texto nuevamente. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Me imagino, amados, que su decisión no fue para nada fácil. Una persona con su enfermedad debió enfrentar una serie de obstáculos. Lo primero, era considerada impura. Era excluida también de la mayor cantidad de relaciones sociales y no podía acercarse tampoco, mucho menos a los líderes religiosos. Ya no tenía dinero. El texto nos dice que había gastado todo cuanto tenía en médicos y en buscar alguna alternativa de sanidad. Otra dificultad, estaba cansada y débil, producto de su anemia. El estar constantemente con una pérdida de sangre la debilitaba también. Y cuarto, había una gran multitud que debía superar para poder acercarse a Jesús. Entonces, una pregunta que surge en este momento, ¿pero por qué tocar el manto, el borde del manto de Jesús? Y la respuesta, la verdad es que hay muchos estudios al respecto, pero quiero decírselas muy simplemente. La respuesta es que el manto judío llevaba en el borde unos flecos con varios nudos que representaban la palabra de Dios. Por lo tanto, al tocar su manto era señal de andar en las promesas de Dios preparadas para su pueblo. Era confiar en su autoridad y poder para sanar y para libertar. Entonces la respuesta fue tan potente. Por eso cuando soltamos todo peso, toda carga que nos ata y nos aferramos a la presencia de Dios, poder sale de Él y muchas cosas grandes y poderosas suceden en nuestra vida. ¿Sabes? ¿Te pudiste percatar que en el texto que acabamos de leer es una historia de alguien en que su nombre no aparece en la Biblia? Es la historia de alguien anónimo. Es la historia simplemente de una persona. No se dice su nombre. Hoy tal vez pudiéramos completar esa historia con tu nombre o con el mío, o con el nombre de tantos otros que se han acercado a Jesús a lo largo de la historia en circunstancias de necesidad. Acá, entre quienes se han tomado el tiempo para ver este espacio, y que por cierto se los agradezco, hay muchos relatos, hay muchas experiencias con Dios que son únicas y preciosas. Por eso nos surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es el medio que Dios usó o puede usar para que te acerques a Él? ¿Cuál es la condición con la que estás luchando el día de hoy? Puede ser tal vez un tema de salud, como en el caso de aquella mujer de la historia. Puede ser con una pérdida de tu trabajo. Puede ser con el término de una relación, tal vez con una separación, con un fracaso en un emprendimiento, con una persecución como aquellos creyentes que están en Medio Oriente. Tal vez estás sufriendo bullying, situaciones complejas. Puede ser que estés inmerso en consumo de drogas, intentos de suicidio, etc. La lista puede ser muy, muy larga. Sin embargo, Dios es especialista en utilizar estas dificultades, estas situaciones y redimirlas para que le conozcamos. Pídele a Dios que te permita ver la oportunidad de conocerle en esta situación. Como vemos, amados, resulta imposible tratar de correr esta carrera con nuestras propias fuerzas, sobre todo si llevamos sobre nuestros hombros una pesada mochila, una carga muy, muy pesada. Sin embargo, pasa el tiempo y hay gente que continúa aferrada a determinadas situaciones, faltas de perdón, pecados que les impiden crecer en su vida personal. La mujer se acercó a Jesús a pesar de todos sus obstáculos. Ella decidió soltar y dejar de aferrarse a sus limitaciones, dejar de aferrarse a sus dificultades. Decidió tocar el manto de Jesús
y fue completamente sana, física y emocionalmente. Por eso, para concluir, te pregunto en esta hora, ¿has oído hablar de Jesús como aquella mujer? Es tiempo de correr a Él entre la multitud, es tiempo de abrirte paso, es tiempo de dejar atrás todos los obstáculos. Es tiempo también de no tan solo tocar su manto, sino aferrarnos a Él permanentemente. ¿Sabes? Hay un tipo de personas que ha degustado de la gracia del Señor y que no les basta solamente con tocarle. No quieren momentos esporádicos con Jesús. Quieren una vida que perdure, una vida que transcurra siempre en su presencia. Es más, amados, si en el pasado tal vez nos aferramos a muchas cosas, personas o situaciones tal vez, cuando conocemos a Jesús, conocemos su grandeza, no podemos dejarle pasar, no podemos menos que tratar de aferrarnos a su manto y aferrarnos allí a Él y no dejarle nunca. Amados, recordemos que aferrarnos a su manto implica aferrarnos a su palabra, implica aferrarnos a su promesa, reconocer su fidelidad. Es confiar en su poder, confiar en que Él está allí permanentemente para nosotros. Les invito en esta hora a tener un momento de oración. Señor, oramos por cada persona que se encuentra viendo este mensaje, Señor. Oramos, papá, porque sabemos que tú estás pasando en medio de nuestra vida, en medio de nuestras situaciones. Queremos en el nombre de Jesús, Señor, que pongas el entendimiento en nosotros, Señor. Y ese sentido de urgencia que tuvo la mujer, papá, para buscarte a ti en ese momento, a pesar de las dificultades. Ayúdanos, Señor, a vivir aferrados a tu manto, Señor. Ayúdanos a disfrutar de tu presencia día tras día, Padre. Ayúdanos a vivir una vida plena con Cristo. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando caminamos por tu palabra, Señor, que cuando vivimos esa palabra preciosa día tras día y no la soltamos, es que estamos allí, Señor, aferrados a tu manto, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y fuertes, Señor, aferrados a ti, hasta que todo lastre de nuestras vidas, hasta que toda carga, que todo peso de nosotros sea quitado. Ayúdanos a entender, Señor, que tú gobiernas plenamente en cada uno de nosotros, en nuestras familias y en todo, Señor, cuanto nos rodea, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, un gusto estar conectados nuevamente en otro HD Online. Espero que esta reflexión sea de bendición para tu vida. Anhelamos dejar de aferrarnos y soltar todo aquello que nos ata y seguir al Señor aferrados a su manto, aferrados a su palabra y a su presencia día tras día. Nos reencontramos prontamente en otro HD Online. Que el Señor les bendiga grandemente.